historia con la profe Eliet. Hoy quiero contarles acerca de dos puertos que han sido parte de la ruta de transporte fluvial que comunicaba el río Tempisque con el puerto de Punta Arenas. Esos dos puertos se llaman Bolsón y Ballena. Ballena y Bolsón están separados por el río Las Palmas, que es el mismo río Bolsón, que ha recogido las aguas del río Las Palmas y del río El Charco. En esa desembocadura de los ríos donde entra la marea, fueron instalados a un lado el puerto de Ballena y al otro lado el puerto de Bolsón. Eso significaron para Guanacaste mucho desarrollo desde el siglo XIX, porque significó que por ese sector podían llegar las lanchas desde Punta Arenas con pasajeros que iban para Nicoya, iban para el sector de Santa Cruz, especialmente de Liberia, Filadelfia, y que encontraban ahí la única ruta de salida y de entrada de Guanacaste. Sobre los datos de este trasiego y de esta historia, tuvo mucho que ver el aporte de Álvaro Fonseca, una de las personas de mayor edad que viven en Bolsón y que tiene muchos recuerdos de la época en que por ese lugar pasaron cantidad de carretas en las madrugadas y en las noches a esperar la llegada de las lanchas, y recuerda también él la cantidad de personas que se hospedaban en distintos lugares en cesteos que había para esperar a la gente que llegaba en la lancha o que iba a tomar la lancha. Todas esas personas que pasaron por ahí tuvieron oportunidad de dar un enfoque diferente a ese lugar, que formando una especie de bolsa geográfica en la costa de ese lugar, ahí se podía llegar con mayor facilidad a establecer un muelle e instalaciones portuarias para que se diera cabida al trasiego que en gran cantidad se dio durante muchísimas décadas. Sobre todo él recuerda el hecho de que en las noches de verano, como ahora que estamos en el verano, la gente que llegaba a esperar ponía una nota folclórica muy particular, porque había noches de guitarras y marimbas, lo cual era como una especie de visión de lo que es la vida y el folclor de la pampa guanacasteca. Él me contaba, me decía que para él eso era como la salida de la gestación de toda la productividad de la pampa y de Guanacaste, porque la mayoría de las personas de sectores desde Liberia no tenían otra oportunidad para salir, cuando sobre todo en el invierno el camino real era bastante intransitable, que ir en carreta o a caballo hasta Bolsón a tomar la lancha. Y esos aspectos importantes de la vida hicieron que incluso de forma bastante temprana ya en Bolsón existiera una escuela pública que en 1895 fue fundada y que pudo dar oportunidad a las familias de poner a sus hijos a estudiar de todas las vecindades cercanas que llegaban hasta Bolsón para asistir a la escuela. En las épocas, sobre todo de septiembre y octubre, con las llenas del Tempisque, muchas veces las clases no pudieron darse en las escuelas porque todo el terreno llano de esa inmensa bajura era inundado por las aguas del poderoso y más grande río que tenemos en Guanacaste, que es la cuenca del río Tempisque, tan grande que significa productividad, fertilidad, desarrollo para Guanacaste en grandes sectores de sus pampas. El puerto de Bolsón entonces tuvo instalaciones tanto a un lado, que era el lado donde estaba el pueblo de Bolsón y donde todavía está, y también en el otro sector al frente del río está Ballena. Esa distancia que el río establecía entre los dos puertos durante el gobierno de Ricardo Jiménez
fue obviada al construirse un hermoso puente en la década de los 20 que vino a ser utilizado para que pasaran los pasajeros, para que pudiera también pasar el ganado. Porque les voy a contar que no solo pasajeros eran los que iban utilizando el puerto de Bolsón y Ballena, sino que también hubo tres embarcaderos grandes para el ganado que en grandes cantidades salían en aquellas épocas de Guanacaste. Mucho de ese ganado se iba también por el camino real y luego el camino del Arreo hasta llegar a la plaza de Alajuela. Sin embargo, parte de ese ganado, especialmente de grandes haciendas como el Porvenir y la Hacienda del Viejo, que tenían que sacar el ganado por medio de plataformas en los embarcaderos, que eran tres embarcaderos, como les digo, y que ahí se utilizaban para embarcar en grandes plataformas con forma de encierro, que era algo muy corriente que se usaba en Guanacaste y en Punta Arenas para llevar el ganado. En ese sentido, ahí era como se sacaba toda esa gran cantidad de ganado que iba para la plaza a comerciar, y que generalmente eran personas comisionistas las que recibían en Alajuela el ganado. El ganado se iba a pura confianza de los dueños con los comisionistas, quienes al regreso les mandaban el dinero que se había hecho en la venta de ganado. Vean qué grado de honradez y de confianza existía en aquel momento, en que no había otra manera de hacerlo. Y algunos recuerdos de don Álvaro mencionan a personas que fueron durante muchísimos años administradores de ese puerto y de los embarcaderos, como Pantaleón Cascante, que él recuerda muy bien, y Teléfono Matarrita. Esas personas son emblemáticas de una época de desarrollo en el Bolsón, que últimamente ha vuelto sus ojos ya no a la ganadería, que cada día va siendo menos significativa para la economía en Guanacaste, sino hacia un nuevo horizonte, que es el turismo, mediante la utilización de grandes bellezas escénicas, abundante fauna, sobre todo en el río Tempisque, con la abundancia de caimanes, de cocodrilos, que son utilizados por las personas que llevan en sus lanchas, todos ellos nativos de Bolsón, y además la presencia, la cercanía de la riqueza que existe natural de Palo Verde y de la zona de muchos refugios de aves que existen, como la gran laguna de Matarredonda, que proporciona una forma de desarrollo diferente para los vecinos de esa zona, que tienen ahí el puente como un recuerdo, una reliquia, que es considerado parte de su patrimonio, que es aquel puente grande de hierro forjado que tuvo una gran pujanza en una época, pero que la construcción de la carretera interamericana y el hecho de que se construyeran nuevas vías alternas va a hacer que esto baje su utilización, que aunque todavía se usan las lanchas, y ahora es con otro sentido, con el sentido de favorecer el desarrollo del turismo. En el recuerdo de don Álvaro quedan asuntos tan importantes que fueron diferentes en la década de los 50, por ejemplo. Me contaba que hasta hubo cine en Bolsón durante los años 54 al 57, y en aquella época en que llegaban las avionetas hasta la Hacienda del Viejo, las avionetas del servicio del AXA, que hacía servicios a Guanacaste, a distintos lugares, que ya sabemos que hasta Bangares venía, y ahí la empresa Urbini enviaba las películas para que fueran proyectadas, para tener solaz y esparcimiento los vecinos de todas aquellas zonas. Esas son cosas que don Álvaro recuerda, y a quien agradecí mucho por haberme proporcionado tantos datos interesantes de la historia de estos puertos. Nos vemos la próxima vez.